en la Universidad de Cádiz y que están directamente relacionados con este congreso y financia también en parte el congreso, lo coordina Gonzalo Butrón. Es un proyecto del Centro de Estudios Andaluces titulado Cádiz, Escuela Política, Opinión Pública, Ciudadanía y Cultura Política en Andalucía, 1810-1845. Entonces, en primer lugar, le voy a dar la palabra a Gonzalo para que explique brevemente el sentido de este proyecto y, en fin, lo que él estime oportuno respecto a explicar el proyecto. Y luego los tres participantes de la mesa, porque yo soy solamente el moderador y tampoco parece que tenga mucha voz para hablar mucho, durante 5 minutos, y les recuerdo que cada minuto tiene 60 segundos, 60, que es una información siempre útil de recordar. Van a exponer la parte que, digamos, que les corresponde en su trabajo para después hacer un debate en el que están, por supuesto, invitados todos los presentes, otros miembros del proyecto que quieran intervenir y todos los interesados. Debatir sobre si Cádiz es o no es, o hasta qué punto es escuela política, si el proceso de la Constitución de 1812 y de todo lo que ocurre en el Cádiz de las Cortes es, digamos, una de las vías del aprendizaje de la política moderna en España, en América y en su zona de influencia, y con qué limitaciones o con qué virtudes o con qué defectos, que son temas debatidos que queremos discutir de una manera más informal, más participativa y no en forma de capítulos denso y leído, que cuando se publique el libro, resultado del proyecto, pues todo el mundo podrá conocer. Entonces le voy primero la palabra a Gonzalo Butrón. Pues muy buenas tardes a todos. Yo le tomo la palabra a Fernando, a la libertad que me ha dado, diciendo que hable lo que estime oportuno del proyecto, y yo estimo oportuno que hay que hablar poco del proyecto porque ya está acabando, no es el momento de presentar unos planteamientos que vamos a desarrollar porque ya lo hemos desarrollado. Falta solo 24 días para que acabe el proyecto, ¿no? Acaba el 31 de mayo, no queda mucho. Pero sí, la idea original del proyecto era, como su propio nombre anuncia, estudiar un poco qué pasó con la experiencia de Cádiz, no solo con la Constitución, sino lo que se vivió en Cádiz en los años de la Guerra Napoleónica y principalmente del asedio y de la presencia de las Cortes en la ciudad, que perduró después del año 14, qué huellas dejó en la clase política, que todos los que tuvieron, porque la mayoría del mundo hispano, ideológicamente, podía tener unos conocimientos, unas ideas, unas propuestas, unos planteamientos más o menos avanzados, pero en ninguno de los rincones de la monarquía hispana se había podido llevar a la práctica todos esos planteamientos. Y en Cádiz, en un lugar reducido, con pocas restricciones, con amplias libertades, durante unos años pudieron experimentar y llevar a la práctica esos principios. Y como después hubo una diáspora, los americanos volvieron a América, los liberales se exiliaron, los absolutistas renunciaron a seguir el proceso abierto e incluso lucharon contra él, pues nuestra intención era ver cómo se había... de qué había servido la experiencia de Cádiz y cómo se había desplegado luego en otros territorios, en otros contextos y también a lo largo del tiempo, acotando ya luego el proyecto en el año 45, quizá a la hora de la verdad, cuando hemos ido haciendo nuestro trabajo, casi nadie ha llegado tan lejos, todos nos hemos ido quedando. Yo ya tengo la mayoría de los trabajos de los miembros del proyecto y solo 2 o 3 han traspasado la línea de los años 30, ¿no? La que podríamos considerarse el primer liberalismo y la presencia de Cádiz de una manera más explícita. Pero, bueno, en principio, por los primeros resultados que estamos teniendo y que en parte nos gustaría presentar hoy aquí, por parte de Alberto, Marieta y mía, la idea del proyecto al final me parece que está resultando fructífera,
que en el ámbito de la política, de la cultura política, de la prensa, del periodismo, de la opinión pública. Tenemos también una miembro del proyecto que se ha acercado a la huella del liberalismo en el mundo de la medicina, de los médicos que fueron o que estuvieron presentes en las Cortes de Cádiz. También desde la historia de la economía tenemos un estudio, y más o menos desde la tradición que han tenido nuestros grupos de investigación y que llevamos algunos más tiempo y otros menos desarrollando por autoridad, no por ancianidad. Pues decía que la línea esa que llevamos y que yo entiendo que es muy interesante, colaborando desde el departamento bueno, no se llama de literatura, ¿no? Pero bueno, desde el área de literatura española, desde el área de historia contemporánea, desde la historia de la economía, también algún compañero de historia de América, que en este proyecto en concreto no, pero nos permite intercambiar puntos de vista, metodologías distintas, intereses distintos, para el despliegue de una investigación que en el fondo tiene un gran pozo común, ¿no? que es la historia del liberalismo, el protagonismo de Cádiz y de lo que se hizo en Cádiz en ese liberalismo y en definitiva, como decía Fernando al principio, los orígenes de la modernidad política en España y en gran parte en el mundo hispánico, ¿no? Muy bien. Este es el momento que puedes aprovechar para abochornar a alguien de los miembros del proyecto que no han entregado todavía su capítulo. ¿Hay alguien presente en la mesa que no haya entregado su capítulo? En la mesa, sí. Pues que se sientan ya abochornados porque el plazo terminó hace un mes, por lo menos. Así que, como yo fui el primero en entregarlo, sí, me permito estas licencias. Bueno, 5 minutos entonces y vamos a plantear tres preguntas o 3 temas. Marieta va a hablar de las mujeres, ¿no? La participación política de las mujeres. Podemos preguntarnos si es Cádiz, las Cortes de Cádiz, el comienzo de la participación política de las mujeres en España o no, o en qué manera lo es. Creo que Alberto va a hablar de la proyección en América y la historiografía americana que reconoce o no reconoce la deuda constitucionalista con Cádiz. Y Gonzalo va a hablar de las críticas a la Constitución, ¿no? O las revisiones de la Constitución a partir de su propia aprobación, porque, en fin, esto es algo también muy español. El día después de que se aprobara ya parecía que no valía, todos querían reformarla, ¿no? Bueno, Marita. Bueno, pues yo ya esta mañana he hablado un poquito de este asunto. El micro. Vale. Eso, pues que esta mañana he hablado un poquito de estas cuestiones y he puesto 2 nombres en evidencia que han venido muy bien porque luego pues José Antonio ha podido, bueno, ha resultado, ¿no?, la coincidencia de que él ha hablado también de esa misma. Evidentemente, mujeres hay pocas, ¿no? Y yo, con nombre propio, quitando luego a Carmen Silva, también muy conocida, la portuguesa española por adopción, ciudadana que ella se reconoce, la marquesa de Astorga y muy pocas más de las que tenemos prácticamente el nombre y poco más, son muy pocas las mujeres que realmente intervienen en la política. En ese plano, en el plano político, es decir, lo que nosotros tenemos antes es la experiencia de la guerra, de unas mujeres que en el campo de batalla, como en guerras anteriores, aunque ahora, claro, la cuestión está en que la forma de hacer la guerra y la forma de las estrategias de los ejércitos es diferente. Pero, bueno, hasta las guerras actuales, las guerras contemporáneas, pues vemos como las mujeres, de alguna manera, se ven abocadas a ser víctimas o a colaborar en la marcha, porque la guerra las atropella, las lleva como a todo hijo de vecino. Y lo que tenemos en casos anteriores es esa experiencia bélica. Luego, la coyuntura política de Cádiz lo que sirve es que para actualizar un papel que habían hecho las mujeres antes, que eso ya lo hemos contado en varias ocasiones y está por ahí, bueno, hay muchos trabajos anteriores, de Irene Castell, de Elena Fernández, el libro de Heroínas y Patriotas, lo que sirve es para actualizar la experiencia que las mujeres habían tenido en el siglo XVIII
en la Junta de Señoras con la Junta de Damas que se hace, o de honor y mérito, de la Sociedad Económica de Amigos del País, y eso se actualiza en Cádiz con una junta que se va a llamar el nombre de Junta de Señoras Patrióticas de Fernando VII, que va a realizar las mismas actividades que hacía en Madrid, de asistencia fundamentalmente y de indumentaria y de impedimenta en hospitales, con los uniformes, con los soldados, pero ahora en una coyuntura diferente. Es decir, si antes practicaban más o menos la educación, o se ocupaban de los niños en la casa cuna, de las mujeres en las galeras, de las huérfanas, de la educación y todo eso, pues ahora lo hacen aquí en otro contexto. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que aquí en Cádiz se da un contexto diferente, que es el del surgimiento de la opinión pública. Y eso es lo que tiene diferente. Es decir, las mujeres saben aprovechar el resquicio de que, a pesar de que no son reconocidas como ciudadanas, aprovechan esa posibilidad de publicar y de dar a luz su opinión, y así lo hacen. ¿Que son pocas? Sí. Que lo hacen en principio de forma tímida y ambigua, y algunas, pues, le pasa a la marquesa de Astorga, ¿no?, que hace esa traducción de los derechos los derechos ciudadanos de Mably y lo hace de forma anónima, porque saben de las dificultades que en general hay, y ya lo ha explicado José Antonio, para todas las cuestiones del decreto de libertad de imprenta, de todas las limitaciones que tiene y de todo lo que eso conlleva. Y además, pues sabe, de antemano se anticipa a todas las críticas que le van a llegar después por el hecho de ser mujer, por el hecho además de ser una marquesa, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo creo que sí, que eso crea una escuela. Desde luego, María Manuela es la campeona, es muy, muy reaccionaria, ¿qué le vamos a hacer? Pero llega a publicar 48 escritos, entre versos, artículos de periódico, representaciones, reflexiones y demás, que los da en distintos periódicos en Sevilla y en Madrid, y que luego, lo curioso de todo esto es que una vez que termina la guerra, una vez que regresa Fernando VII, ella pide que la imprenta real lo publique, y le dicen que no, que se le reconoce todos los méritos que ha hecho en Cádiz, que muchas gracias por lo bien que ha defendido los intereses del rey y de la religión, pero que no hay que remover la historia. Es curioso porque es 1815 y, bueno, yo creo que Fernando VII seguía ahí en sus 13 de conciliar, precisamente, pero bueno, se le dice que no y parece que ahí se queda. ¿Qué es lo que hacen el resto de las mujeres? Pues vuelven a recuperar las actividades asistenciales que habían hecho durante la guerra. Yo he hablado de las juntas de Madrid, de la Junta de Cádiz, pero había habido otros intentos en Sevilla. Hay durante la guerra otros intentos en Granada, en Córdoba y en otros muchos lugares de España. Las de Cádiz se ponen en contacto con otras sociedades patrióticas en América, están al tanto de las actividades que hacen también mujeres en San Petersburgo, en Alemania, en Irlanda, actualizan, digamos, los discursos políticos que hacen otras mujeres y lo que llaman en algunos momentos el patriotismo femenino. Más bien, digamos que la cuestión, en principio, va siempre por lo patriótico, lo caritativo, lo asistencial y lo educativo. Y luego, es verdad que con el trienio, la experiencia, sobre todo en el campo de batalla, va a ser lo que ellas esgriman para defender, y eso lo hace Emilia Duvernet, para defender el derecho en un escrito de que se les reconozca a las mujeres el interés político que tienen y el hecho de poder asistir a las tribunas de las Cortes. Bueno, eso es una cuestión que han estudiado Elena Fernández y Irene Castell, y ya se sabe que hay un debate en el trienio y que, a pesar de todo lo que se discute y de que se sabe que las mujeres asistían disfrazadas a las tribunas de las Cortes, pues se les niega su derecho. Emilia, aduce todos los servicios que han hecho en todos esos años en la guerra y hace una revisión de todo el elenco de mujeres notables a lo largo de la historia de España, pero aún así no se les reconoce. Y lo único que va a ocurrir es que durante la experiencia del trienio y durante los años por una parte del trienio, que hay esos intentos de volver al compromiso político, y en las etapas de represión, tanto en el sexenio absolutista como después en la década ominosa, pues va a haber las mismas labores, digamos, de asistencia a los presos, de intentar ayudar a los presos para que salgan de la cárcel,
de ayudar a llevar los mensajes subversivos, etcétera, etcétera. Y se forma pues eso que se ha denominado los escuadrones de Amazonas, que por otra parte es una nomenclatura que, bueno, está muy bien y es muy novelesca, y ahora la han puesto en ese libro que acaban de publicar Juan Francisco Fuentes y Pilar Garí, de Amazonas de la Libertad, pero que es una nomenclatura que es anterior, que procede ya de los años de la Guerra de la Independencia. Lo que ocurre es que ciertamente en los años de la Guerra de la Independencia se compagina esa visión de la mujer fuerte, remitiéndose al patrón bíblico de las mujeres fuertes de la Biblia, y por eso esta mañana hablaba de ese papel de intermediación de las mujeres casi como órgano de voz del mensaje divino, y con el mito pagano de las Amazonas, que es que quizás triunfa más en América y en Europa no tanto. Pero es verdad que a partir del trienio y durante la década ominosa, pues esa idea de las Amazonas, digamos que cobra más relieve. Por otra parte, bueno, pues esa idea también Rosalía la ha visto en la literatura, se ha estudiado en la pintura, etcétera, etcétera. Ya han pasado 5 minutos. Pasan 8, pero bueno. Gonzalo. Pues por mi parte, mi contribución al proyecto era, o está siendo, el estudio del cuestionamiento de la Constitución de Cádiz después de 1814. El debate político desde la vuelta de Fernando VII se radicaliza en España, y parece que solo hay dos opciones: la Constitución de Cádiz como referente perfecto del liberalismo, o el retorno al absolutismo que defienden los que están generando el entorno más realista de Fernando VII. Y parece que las soluciones intermedias, las alternativas moderadas, no tienen sitio en ese contexto. Y bueno, me ha interesado buscar esas soluciones moderadas, qué lugar ocupaban, quiénes las defendían y cómo las defendían. Y en buena parte sí que hay un grupo que, por pragmatismo, por convicción, o porque piensa que solo un régimen moderado va a darle a España estabilidad y paz, que en el fondo era lo que necesitaba después de tantos años de convulsiones y de la experiencia traumática de la guerra. Dentro de esos que defienden una salida moderada, que no era utópica, porque ya esta mañana, yo creo que fue Juan Luis, ¿no?, habló de la Carta Francesa. También en los Países Bajos se estableció un régimen constitucional moderado, en Baviera también. No era algo extraño, extemporáneo, sino que era algo posible y algo que se llevó a cabo en la Europa de la Restauración. Y en este caso yo he tratado de buscar por qué algunos defienden una solución moderada a partir de la propia Constitución de Cádiz, que, bueno, podía considerarse en la época una traición a la Constitución. Fernando en la presentación acaba de decir que consta que desde el principio, desde el día siguiente de su aprobación, ya hay críticos con ella, pero en este caso a mí me ha interesado los que son críticos con ella, pero piensan que con algunas modificaciones puede ser una solución buena para la España post-napoleónica, podríamos decir, ¿no? Y en este caso, pues, casi todos los que buscan la modificación o la rectificación, como también se hablaba en la época de la Constitución, van a insistir prácticamente en las teorías del liberalismo postrevolucionario y en 3 o 4 cuestiones que se reiteran a lo largo de los años desde el 14 hasta el 23. La incorporación de una segunda cámara, la integración de sectores eclesiásticos, nobiliarios, que parece que la Constitución o el régimen liberal había dejado de lado, y sobre todo el refuerzo del poder del rey. Y a partir de ahí, pues hay ejemplos que vienen, bueno, desde el propio liberalismo, desde el mundo de los afrancesados, e incluso hay algunos absolutistas moderados que también parece que entran en esa dinámica. Y en mi trabajo yo trato de seguir un poco la trayectoria de estos defensores de la modificación de la Constitución hasta el año 20 o 23, cuando, sobre todo, a partir de
bueno, de que Francia y la Europa de la Restauración toman la decisión de que hay que intervenir en España, esto pasa del mundo de las ideas y de la reflexión al mundo de la práctica política y de la diplomacia. Y en una segunda parte, pues estudio cómo la diplomacia francesa y el gobierno francés tratan de buscar apoyos tanto dentro del liberalismo, en este caso principalmente con Martínez de la Rosa y con Toreno como apoyos, como dentro también del absolutismo y hace presión y negocia con los que también hablamos esta mañana de ellos cuando el monstruo gaditano, ¿no? de los exiliados absolutistas de la regencia de Urgel o que luego crean la regencia de Urgel, Mata Florida, González Calderón, que también reciben presiones del gobierno francés para que acepten una salida intermedia, una salida que, a partir de la Constitución de Cádiz, permita que el régimen español se adapte a las tendencias de las monarquías limitadas de la Europa del momento, como la francesa o la británica. Y finalmente, en una tercera parte, estudio también cómo los británicos acaban apostando por esa misma opción. Hay también una misión diplomática británica en España en 1823 que trata de defender esa alternativa, de convencer a los liberales de que caminen hacia la moderación, tratando de evitar la intervención francesa y la posible caída en la órbita francesa que llevaría a la España del año 23. Y cómo en ese contexto final de crisis del liberalismo en el año 23 hay ahora una serie de voces que ya hablan en voz alta, que ya no solo están en círculos, en correspondencia o en ámbitos semipúblicos, sino que defienden una alternativa moderada como solución. Solo que conforme avance la intervención francesa, las posibles salidas moderadas con respaldo francés se van cerrando y cuando el gobierno español en septiembre del año 23, ya asfixiado en Cádiz, se plantea la posibilidad de llegar a un acuerdo en los términos de abril del 23, no de los de septiembre, ya el gobierno francés no está, o el duque de Angulema dice no estar capacitado para negociar en esos términos y al final ya no es posible el acuerdo, ¿no? Y luego, ¿ya? ¿He acabado? Pues, has dicho muchas cosas, no te preocupes. Sí. Habrá tiempo para más. Alberto. Bien, voy a intentar ser breve. Aunque ha dicho Fernando en sus instrucciones que no podemos leer nada, voy a leer una cita solamente. Es de una historiadora nicaragüense hondureña, no estoy seguro en este momento si es hondureña o nicaragüense, que escribe muy recientemente, en el 2012. Los historiadores decimonónicos trataron de negar el pasado hispánico y valoran la Declaración de Independencia, el 15 de septiembre de 1821, y la emisión de las primeras constituciones como una ruptura con la herencia española. Sin embargo, los decretos de las Cortes de la Constitución de Cádiz de 1812 tuvieron una gran influencia en la modelación de las provincias-estados que formaron parte de la Federación de Centroamérica y luego como repúblicas unitarias. Les leo este texto porque lo que yo realizo en mi aportación es un repaso historiográfico sobre una serie de autores. Me causó mucha sorpresa que en el libro que he citado, donde vas a llamar Avendaño, un capítulo de Miguel Artola empieza directamente diciendo algo así como: la Constitución de Cádiz no tuvo prácticamente influencia en América. Después ya, a medida que va tratando el texto, termina diciendo algo tuvo que ver. Pero en principio empieza mucha gente, no tuvo prácticamente nada que ver con las constituciones americanas. Y eso es una línea que efectivamente la historiografía americana ha seguido hasta hace muy pocos años, que era negar esa influencia y además con algunos argumentos muy simpáticos. Yo pongo dos ejemplos contradictorios en México. Héctor Fizamudio, que es uno de los principales juristas de la UNAM, que es creador del Instituto de Estudios Jurídicos de la UNAM, negaba constantemente la influencia de Cádiz, por ejemplo, a Patzingán, hasta que en el año 2010 publica, con motivo del Bicentenario y del Centenario,
publica la Constitución de Apatzingán con un facsímil y en un estudio dice que sí, que efectivamente Cádiz tuvo algo que ver, después de haber estado durante décadas prácticamente negando esa influencia. Y es la línea que siguieron muchos historiadores decimonónicos y principios del siglo XX americanos, como con un argumento que resumía muy bien un quiteño, un ecuatoriano, Pablo Martín Ceballos, que llegaba a decir que la Constitución de Cádiz no influyó en América porque llegó fuera de tiempo. Decía, si hay un decreto constitucional en Venezuela de 1811, si la Constitución de Quito de 1812, de 22 de febrero, ¿para qué iba a llegar la de Cádiz, que llegó tarde? Pero además dice, es que ya en 1810 prácticamente América se había declarado independiente y no se hacía caso a la península, se hacía caso a lo que pasó en Cádiz. Por tanto, Cádiz no influye porque llegó fuera de tiempo. Como digo, esa tendencia se ha modificado recientemente y hay ya historiadores como José de la Puente Burque, hablando sobre el Río de la Plata, que denuncia la actitud errónea por motivos nacionalistas que no se entienden en la actualidad, viene a decir, en la actualidad en principio del siglo XXI, que se haya negado esa influencia. Lo hace Samuel Avendaño, lo hace Alagón Carias, lo hacía también Mario Rodríguez en su libro sobre Centroamérica, donde se trataba de ver qué influencia había tenido Cádiz en constituciones americanas y en procesos independentistas americanos. A mí lo que más me llamó la atención posteriormente es adelantar ese proceso, no fijarme ya en lo que era la Constitución de Cádiz y cómo pudo influir el texto gaditano, o más que el texto gaditano, las ideas que se manejan aquí en Cádiz para los procesos constituyentes de las naciones independientes en América. El caso que se ha comentado esta mañana, el más claro, el de Ramos Arizpe, que de Cádiz va a pasar a presidir la Comisión de Constitución que va a dar lugar a partir de 1822 a la Constitución mexicana de 1824, y el presidente de la comisión ha sido diputado en las Cortes de Cádiz. Y como ese podemos poner varios ejemplos, el de Carrera, que le comentaba esta mañana al compañero Víctor, que Carreras estaba en Cádiz en 1811 y le escribía a su padre sobre lo que escuchaba en las Cortes. Y a partir de ese momento decide que hay que proclamar que hay que luchar por la independencia después de haber estado luchando en la guerra de independencia en España. Y, como decía, también me llamó mucho la atención conocer una obra, dos obras distintas, la de un buen amigo mío, y que es amigo, el cubano Sergio Guerra Villaboy, que hace un recorrido por las independencias americanas y se detiene en varios procesos de independencia. ¿Me falta mucho tiempo? Destaca varios procesos de independencia de 1810. Él habla del caso de Cartagena de India, habla del caso de Santa Fe de Bogotá, habla de Quito, habla de Caracas, no habla de Buenos Aires y de Santiago de Chile, bueno, sí, Buenos Aires sí, menos de Santiago de Chile, y en todos esos casos habla de una formación de una junta en 1810 con principios surgidos desde la propia junta para el gobierno representativo. Me sorprendió ese libro porque muchos de ustedes recordarán que Felipe Ferreiro, el uruguayo Felipe Ferreiro, publicó en España ya un libro póstumo ya, que se llama La disgregación del Reino de Indias, en el año 1981, donde Felipe Ferreiro daba a conocer una idea que se manejó en el siglo XIX ya en Cádiz y en algunos lugares de América, y después se soslaya, se olvida, no sé si intencionadamente o que no se conoce, de lo que se llamó en 1810 la Regla de Cádiz. La Regla de Cádiz es una norma, es un manifiesto surgido en Cádiz a través de la Junta Gubernativa de la ciudad en 1810, que se forma cuando en Cádiz no se acepta la cesión de la soberanía de la Junta Suprema Gubernativa del Reino a la regencia, y en Cádiz se forma una junta que le da muchos problemas a... No, tarde, al lado, en la sala de al lado. Lo que busque usted en la sala de al lado. Sí. Nada, su bebé. Sea que viene. Además de historiador, es portero. Y guía turístico. Y esa Junta de Cádiz, que va a ser la que le quite, por ejemplo, el control de la Hacienda a la regencia hasta septiembre de 1810, manda un manifiesto a América donde les pone cómo se ha formado la Junta de Cádiz, que ha sido un voto democrático de los ciudadanos, y termina un párrafo que viene a decir algo así: este ejemplo de Cádiz lo deben de seguir todos aquellos que quieran formar un gobierno representativo. Pues bien, antes de la Junta de Santiago de Chile de 22 de septiembre de 1810,
circuló por Chile un catecismo que estuvo también impreso en Buenos Aires, que hablaba de la regla de Cádiz. Y la regla de Cádiz era el texto del manifiesto de Cádiz de cómo había que formar un gobierno representativo. Para mí lo que me sorprende es comprobar cómo ese texto que se utilizó en la Junta de Caracas de 19 de abril de 1810, en la Junta de Cartagena de India de 8 de mayo de 1810, en Buenos Aires el 25 de mayo, en Santa Fe de Bogotá el 17 de julio, en Santiago de Chile el 18 de septiembre y en Quito el 22 de septiembre, es obviado por muchos de los historiadores americanos al hablar de la independencia. Cuando, y termino, en la correspondencia entre Montúfar y Villavicencio, entre Montúfar y no me acuerdo quién viene el otro, Espejo, Montúfar le está aludiendo a la regla de Cádiz. Cuando Villavicencio está en Cartagena de India, alude a la regla de Cádiz. Y hay una serie de documentación importante sobre esa regla de Cádiz. Lo que yo intento decir en el texto es que efectivamente la historiografía, por lo que sea, posiblemente por la reacción nacionalista después de la independencia y frente a la actitud española ante la independencia, en este paréntesis, termino ya enseguida, conviene recordar que la independencia de América, de las naciones americanas, España las trató bastante mal, que solo reconoció en principio primero a México, después a Argentina, pero por ejemplo a Bolivia se le reconoce por parte del Estado español como país independiente en 1880. Es decir, no nos podemos quejar de que los americanos estuviesen enfadados con España cuando no se reconoció la independencia de América a lo largo de casi 60 años. Para reconocerla. Y en ese cambio historiográfico, que es el que yo trato de reflejar en el trabajo, que por culpa de Fernando tan precipitadamente explicado. Jamás ha sido tan claro como hoy, así que déjate de rollo. Bueno, entonces abrimos el debate. También pediría que los que quieran intervenir, que sean intervenciones también breves y concisas, que vayan al asunto en la medida de lo posible. ¿Quiere alguien desarrollar alguna de estas líneas? Si no, lo hago yo. Sí, sí. Recogiendo el hilo de lo que dices, Alberto. Claro, es que el problema de las influencias, cuando hay lo que podríamos llamar una continuidad de clima, el problema es que surgen las Cortes de Cádiz. Claro, tú puedes constatar muy bien cuando hay una influencia literal, una influencia casi filológica del texto. Pero claro, es que lo que viene después es lo que el tiempo pedía. Que en cualquier parte es el liberalismo lo que se está imponiendo, el constitucionalismo. Claro, entonces hay unas influencias que no son perceptibles porque está en el aire del tiempo, que hay que hacerse liberal. Entonces la gente, ¿cómo va a reconocer, como pasa con el romanticismo en otras veces, cómo vas a reconocer la influencia directa cuando es el tiempo y la atmósfera lo que ya te está contaminando eso? En medio, no sé si me explico. Sí, sí. Como estoy también complicado por el tiempo. Sí. En medio de ese debate se trató en el Museo de las Constituciones en México en febrero de 2012. Y estoy dando vueltas a cómo se llamaba el historiador, el argentino, jurista argentino, no me acuerdo en este momento del nombre, lo tengo en el texto, pero como Fernando ha podido traer el texto, pues no me recuerdo ahora. Dijo, la clave está en la ilustración. Y en algo que escribimos en alguna vez, que me parece que lo redactó Fernando en la introducción de un libro que le hemos copiado a los demás, ese intercambio de ideas constante que hay entre un continente y otro, ese traspaso de ideas constante. El sustrato es el mismo. Es decir, lo que me sorprende es que teniendo un sustrato y teniendo las mismas ideas y teniendo los textos, porque indudablemente los textos los tenían, por mucho que en Ecuador, en Quito, hay un texto constitucional de febrero de 1812, sabemos perfectamente que Puñonrostro o que Mejía Lequerica escribían constantemente sobre lo que estaba ocurriendo y que Espejo, la familia Espejo, estaba recibiendo lo que se estaba haciendo en Cádiz porque se lo estaba escribiendo su cuñado, porque Mejía Lequerica estaba casado con una de Espejo, que después se intente negar esa influencia. Sin duda, algo debían de recibir. Periódicos que se publicaban, cartas que se estaban escribiendo, y el caso de Carrera me pareció muy llamativo. Carrera iba a las Cortes y le escribía a su padre una vez a la semana, tardaría 3 meses en llegar, pero llegaba la carta diciendo lo que se está discutiendo en las Cortes. Una cosa es la influencia y otra cosa es la confluencia. Lo que hay es una confluencia de ideas, hay un traspaso de ideas, un préstamo de ideas, pero claro que no es una influencia directa que tú puedas documentar. Después
Se puede documentar perfectamente. Si coges la Constitución de Chile de 1822 y la de Cádiz de 1812, la pones en columna y son artículos exactamente iguales en un caso de otro. No, la del 22 no. La del 22 no la hace Mora. Mora hace la del 30 y... La del 28, creo. 28 o el 30. algo así. 28, 30. Interviene. La cuestión es que, ¿hasta qué punto...? O sea, cuando se habla de la influencia de la Constitución o del proceso gaditano en América, lo que hacéis siempre, los que lo niegan como los que lo afirman, es rastrear las ideas de la Constitución de Cádiz en los procesos independentistas. Es la constatación del fracaso, porque la Constitución y el proceso gaditano no se hizo para las independencias de América, se hizo para articular otra monarquía de otra manera, ¿no? Es decir, en cierta manera, en respecto a América, la Constitución de Cádiz es un absoluto fracaso. Sí. En pleno sentido, en el Y sentido ahora de podemos hablar adaptación, por sí. qué. Y ahora también podemos hablar las responsabilidades y cómo se nota, por ejemplo. Que, La Constitución de Cádiz no se entiende sin América, eso es evidente. pues yo creo que eso se dice continuamente. No, pues yo estoy convencido. Y se intenta ahora insistir mucho en eso, y yo cada vez estoy menos convencido de que sea Cuando verdad. se hace el texto constitucional se está pensando en que la Constitución tiene que servir también en Pero América. muy poquito. Lo hacen muy poco y muy mal. Yo no comparto la idea del todo, pero vamos. Pero yo lo que mantengo, que se mantiene por parte no de la idea actual de la historiografía, también de muchos americanos, en el libro La Constitución de Cádiz y huella en América, el 85-90% dicen lo mismo, es que efectivamente no es tanto la Constitución como las ideas de las Cortes y lo que se está gestando ahí. Y Jaime Rodríguez lo dice con mucha claridad, y lo dice también Mario Rodríguez. Jaime Rodríguez, que es quiteño pero trabaja en Estados Unidos, dice con mucha claridad, es decir, no se puede entender el cambio social y político que se está viviendo en América sin entender cuál es el decreto de formación de las diputaciones que da lugar al federalismo mexicano, o el decreto de formación de municipios en las poblaciones de más de 1.000 habitantes. O sea, que fue una escuela Política. una escuela política para no ser lo que esa escuela quería crear. Bueno, lo que yo lo defiendo es que esa para escuela hacer política otra cosa. sirviera para que sirvieran unidos a España. Lo que intento decir es que en la formación de las nuevas naciones americanas, las ideas de las Cortes de Cádiz fueron útiles, aunque fueron fracasos. Yo que sí me he dedicado a ver, sobre todo, a estudiar la prensa, el debate de la opinión pública, la conformación de la opinión pública en Cádiz, alrededor de Cádiz en esos años, una de las cosas que llama la atención, y yo creo que también explica bastantes cosas, es el escasísimo interés por debatir cuestiones de América y por entrar en el fondo. Es un tema que no les interesa a nadie, o a casi nadie en Cádiz. No están muy enterados. Y fíjate que Cádiz sí era una ciudad con mucha comunicación con América, con muchos indianos y con mucha relación, pero en el debate político y de los periodistas y todos esos que habían venido de Madrid o de otros lugares y que eran los que hacían los periódicos en su mayor parte y tal, América es una realidad que para ellos es completamente ajena, y por eso la Constitución no está hecha para poder ser aplicada en América. Es decir, Diario Mercantil está constantemente hablando de América y publicando, sí, y publica muchísimo. También es cierto En mi capítulo, en mi capítulo de ese proyecto, que sí está entregado. Tú estás moderador, tú no hables de ti. Bueno. Como soy el moderador, hablo de lo que me da la gana. Yo he hecho el vaciado de todos los periódicos gaditanos, la lectura de todos los periódicos gaditanos liberales, desde la aprobación de la Constitución hasta un año después, para ver qué es lo que se discutía, cuáles eran los temas, cuáles eran las opiniones, el debate de la opinión pública, la agenda, ¿no? Esas cosas que están importantes en la política y que suelen pasar por alto los historiadores continuamente. Es decir, el día a día de qué era lo que preocupaba, lo que no. No hay casi nada de América, casi nada. De fondo doctrinal, 3 o 4 artículos de cosas muy pequeñitas. Te pasaré, lo que son noticias sobre la guerra. Te pasaré Pero que eso no tiene nada que ver te con pasaré un texto mío publicado en la Universidad de Salamanca, donde hay un personaje que no me acuerdo, firma con iniciales, donde está diciendo en 1811, si estamos haciendo nosotros una guerra de independencia, ¿por qué vamos a impedir la independencia de América? Lo está diciendo en 1811 un tío en el Diario Mercantil en Cádiz. Sí, no te digo que no haya opiniones. El tema estaba ahí, que también es cierto
que desde Trafalgar había cierta censura en temas políticos, que la información que está llegando es que en América todo el mundo está diciendo viva Fernando VII y viva la Constitución, porque lo que están proclamando las vivas en 1808 son las autoridades españolas y no los criollos independentistas, también es cierto, pero noticias de América hay y la preocupación por América existe. También es cierto que se desconocía mucho lo que pasaba en América y que los diputados de las Cortes de Cádiz no tenían ni puñetera idea de lo que pasaba en América. Y que tenían una visión del mundo completamente peninsularista y eurocéntrica. Y eso se nota ahí claramente. Pero bueno, no quiero tampoco monopolizar el debate. Si alguien más quiere criticar a Alberto, es el momento. ¿Me está criticando? Yo. Ya. Para nada. De lo que decía Gonzalo, tú solamente has estudiado... Bueno, a mí me han dicho que meta caña y yo meto caña. Tú has estudiado solamente las propuestas moderadas. Principalmente, sí. Quiero decir que ahí también, desde el primer momento, una gran malestar por el otro lado también. O sea, la Constitución tampoco le vale, como está escrita y como está redactada, tampoco le vale a los exaltados. También están criticando... Y eso es una cosa que nos lleva otra vez a la cuestión del fracaso o no fracaso del modelo, porque se supone que el debate constitucional, que un debate constitucional lo que hace es cancelar los problemas, o sea, cancelar los debates. Durante un tiempo se discute, hay muchas propuestas, y una vez que se llega a un acuerdo, ya no se sigue discutiendo, ya se aplica, ¿no? En el caso de Cádiz nunca se llegó a cancelar los debates. Se permanecieron todos abiertos, todos los que decían lo que había habido, todas las opiniones divergentes que había habido durante el debate constitucional, el día después de la aprobación de la Constitución seguían todos en las mismas posiciones. Entonces, también es otro gran fracaso, ¿no? Por eso no se aplicó, seguramente. O sea, por eso no funcionó, no fue el modelo fundante, digamos, del constitucionalismo o de la institucionalización del liberalismo después en el 19, ¿no? Yo quería hacer una matización sobre esta idea con la que estoy a la vez de acuerdo y desacuerdo, pero porque creo que le falta un poco de contextualización, que es la idea del fracaso, es verdad, que si lo observamos desde un punto de vista de los resultados políticos, de la forma, de la duración, de la aplicación de la Constitución de Cádiz, puedes defender con una argumentación sólida, en tu caso, que fue un fracaso, la palabra que utilizas, no contentó a nadie, no duró, no se aplicó, al margen de que para que un texto de esta importancia tenga un legado no es necesariamente necesario exclusivamente necesario que tenga una aplicación directa en la legislación. Si lo ponemos en el contexto de lo que pasaba en el resto del mundo en esta época, es que ninguna constitución, con la excepción de la de Estados Unidos, duró nada. No hay ninguna constitución en Europa, ni en América, las que luego fueron adoptándose, que se cambiaban, ni en Francia, ni en los diferentes principados alemanes que adoptaron las constituciones. Por supuesto, no hubo ni una sola constitución, que la belga es la excepción más tardía, en 1930, que se ve como un ejemplo, la noruega, Italia, como se adoptaron las constituciones de Cádiz, la Constitución de Cádiz, tampoco duró. Quiero decir, Portugal, lo mismo. No hay ni un solo país europeo, ni americano, con la excepción de Estados Unidos, cuya constitución nacida de este clima revolucionario post-ilustrado liberal, que en términos estrictamente de aplicación de la norma, fuera un éxito. Entonces, Bueno, pero yo, por ejemplo... no, es decir, si es 20 años es un éxito. Bueno, con francesa que cambian de constitución cada 2 años. Claro. No, hombre, pero lo que están haciendo es como unos señales, pero prácticamente. Hasta Napoleón son 15 años. Eso se cambia, no es una república, no es un imperio. No hay un éxito Como por Constitución, todo lo que eran los derechos humanos, todo lo que eran las grandes generalidades, se van a mantener hasta Napoleón. Ahora, hay unas instancias que van a cambiar. Pero estamos hablando de Constitución. En ese caso, Estados Unidos, después de Constitución, al año y medio, 2 años, hacen la Declaración de los Derechos de los Estados de los Estados Unidos. Y meten ya las 9 enmiendas y lo meten al año y medio. Quiere decir que la Constitución de Estados Unidos continúa con una serie de enmiendas, pero
Sí, pero Prefiero permanece. el que alguien levantara la mano y dijera, Permanece, yo permanece. soy gente hoy, no es cierto. Bueno, mi comentario era simplemente matizar el fracaso cuando se pone en contexto de lo que pasaba en el resto de Europa. O sea, que la escuela política es la transmisión de los problemas, no de las soluciones. Sí, a eso me refiero. Vale, Puede sí, haber sí. un fracaso, pero no necesariamente como... Alejandro. Sí, porque para mí también está la idea que en los años 30 la Constitución sigue siendo un elemento de orientación, que se pronuncia en favor de la Constitución en el 36. Pero no, mi pregunta era sobre todo por lo que fue Cádiz, no en los textos o en una reflexión así general, sino en la formación de los grupos dirigentes del liberalismo, porque en eso, y a veces me faltan, pues acá había Sturi, Mendizábal, y seguro que me olvido muchos, todos salieron de aquí, que se formaron aquí, y en muchos casos pues se ha descuidado, porque el otro día hablamos de Sturi como si fuera una figura bien estudiada, bien conocida, muy poco, se sabe poco. Mendizábal también, que está en el libro de Yenke, y hay algunas cosas, pero tampoco, mi impresión es que tampoco se les conoce a fondo, y cuando se ponen a hacer política parece como si fuera una cosa una ciencia infusa. que hacen así además, pero que hacen política a fondo con proyectos así. O sea, mi impresión es que aquí se formaron también figuras, personalidades que bueno, también siguieron aprendiendo en el sitio, bueno, Ricardo también, pero bueno, es una figura marginal. Pero hubo otras figuras muy importantes en los años 30. Mi impresión es que, no sé, quizá yo no sigo muy bien la historiografía, pero por lo que la seguía cuando trabajaba así más intensamente, mi impresión es que hay algo que no está del todo. No sé. Mi pregunta es, ¿me equivoco yo o ignoro yo mucho que se ha hecho o hay también una cuestión de método? Porque es verdad que quizá las personalidades tampoco lo son todo, pero ahí hay algo más que personalidades. A mí me parece que hay todo un ambiente que continúa después de los años 30. Has nombrado a Isturiz, Alcalá de Galiano y otro más. Mendizábal. Y a Mendizábal. Sí, el Isturiz Francisco Javier. Sí. Ninguno de ellos estuvo en las Cortes de Cádiz. Ninguno fue diputado. No, Fue diputado. quiero decir, no, exactamente, porque estaba en Cádiz. Bueno, quiero decir que te estoy dando la razón en ese sentido. Es decir, que la escuela política surge en ese ambiente, en el contexto de la discusión y del debate. En lo que estoy de acuerdo con Fernando es que el presidente son los problemas los que permanecen y los que van gestando la escuela, ¿de acuerdo? Pero tampoco es negar la influencia de lo que existió realmente, que es el texto muchas veces, y no tanto el texto, yo muchas veces pienso en el texto de la Constitución, sino más incluso en los decretos. A mí me llama mucha atención que en 1829 en México se publica, y lo hemos vuelto a reeditar ahora y constantemente, decretos, en 1829, después de la Constitución del 24, decretos de las Cortes de Cádiz que, como no contradicen nuestra Constitución, permanecen vigentes en México. Y se publican 2 tomos de decretos de las Cortes de Cádiz que permanecen vigentes en México después de tener su propia Constitución. Esa es la idea, que no es la Constitución de Cádiz, es la obra de las Cortes. Y la práctica política, ¿no? Que yo creo que es importante como escuela decir que muchas veces se aluda cuando en el trienio, aunque en este caso sea una incursión política, digamos, entre comillas, ¿no? A la creación de la Junta Patriótica de Señoras en Madrid, se hace alusión no a las juntas que había antes, no a la clase de damas de la sociedad económica que había en Madrid, sino se hace alusión al precedente que existía de la Junta Patriótica de Cádiz. Luego quiere decir que eso había creado un sistema de participación de las mujeres que, bueno, que no se puede entender como la práctica política que se da en las Cortes ni nada de eso, pero que de alguna manera hace que la incursión, incluso con la opinión de las mujeres, sea tenida más o menos en cuenta, por lo menos se vea como una posibilidad, aunque sea para negar su derecho a seguir. Antonio Rivera había pedido la palabra. En relación con estas últimas intervenciones sobre el fracaso de la cultura constitucional gaditana, diría yo, en cierto modo, la verdad es que, en relación con este tema, ¿no? Una aportación más, no sé, para la mesa, ¿no? Para que quisiera hacer su opinión. A mi juicio, el liberalismo, después de la muerte de Fernando VII, es decisivo, creo que la cultura
Sí, yo incluso diría... No, yo incluso diría que el liberalismo moderado también está en Cádiz, también está en el debate de Cádiz. El nudo de la división entre progresistas y moderados está ya en el propio debate y la prensa de las Cortes de Cádiz, muy disimulado, y además creo que la historiografía y al estudiarlo y tal, lo disimulan excesivamente, pero están ya, son las mismas ideas, al final tardan un tiempo en madurar o en convertirse en dos partidos claramente enfrentados, pero las tesis del Partido Moderado son en buena medida, el liberalismo moderado, son las que defiende el revisor político, por ejemplo, de Carnerero, el imparcial de Alcalá Galiano, en las Cortes de Cádiz. Es la línea minoritaria de la prensa liberal y de otros muchos colaboradores sueltos. O sea que también en ese sentido está todavía en germen, quizá incipiente, están todas las opciones ahí ya presentes. ¿Cómo mides tú el caldo de cultivo, la referencia, la memoria que ha quedado marcada por aquellos acontecimientos, que duran a lo mejor 3 años, 2 meses, pero eso ha quedado marcado, ha marcado a una gente, es un caldo de cultivo, un perno, como decías, que luego va a dar fruto, pero claro, ¿eso cómo lo miden los historiadores? ¿Cómo medir ese tipo de influencia, que es influencia y confluencia con otros factores y tal? Eso es difícil de testimoniarlo. O sea, pero claro, es importante. El tío que se pasó aquí 3 años, eso lo ha marcado para toda la vida. Y en un momento en que va a escribir sobre otra cosa, eso se proyecta, esa memoria que está interiorizada. Pero eso es imposible de mostrar. En algunos textos se complicaba. Y además algunos lo dicen, vamos, que algunos explícitamente añaden, o sea, aluden a su experiencia gaditana, ¿no? Y eso está. Muchos de los autores van diciéndolo que han estado en Cádiz, que conocen Cádiz, que están influidos por Cádiz. Eso se nota en muchos textos, se ve. En otros no se ve. A mí me sorprendió cuando estuve viendo la historiografía liberal cómo de Cádiz los historiadores liberales a partir del 37 hablan mal, negativamente hablan mal, hasta Modesto La Fuente. No son positivos con lo que pasa en Cádiz. Y es una cosa, es un hecho sorprendente el tratamiento que le dan. Pero siempre se está ahí. ¿Más intervenciones? ¿Del tema de las mujeres? Sí, yo sobre el tema de las mujeres quería un comentario que hacer también, bueno, acercando un poco el tema a lo que más conozco, que es el exilio, y es como es interesante, pues, rápidamente ponerse de acuerdo en que en Cádiz la protección a las mujeres, bueno, se le da una serie de derechos civiles, pero se les niegan, utilizar esa palabra, los derechos políticos, de ciudadanía, etc. Y las mujeres en realidad en ningún momento tampoco reclaman estos derechos activos de ciudadanía políticos, ¿no? Sí que reclaman
comentado yo, recuerdo el caso de las hermanas Manterola, que son de origen gaditano y que tienen aquí una casa en Cádiz, por la que ellas cuando están en Francia dicen que han pasado muchos liberales por su casa y vienen a decir que aquí eran perseguidas por los apostólicos y que no podían seguir viviendo en Cádiz, ¿no? Y es esa motivación política, esa exclusión la que les hace pues retrasar su regreso. Y es cierto que muchas, lo que ocurre es que los datos que tenemos son siempre cuando solicitan ese tipo de subsidios, ¿no? Sea fuera o sea aquí, que algunas lo hacen después, cuando vienen sus tiempos, digamos, ¿no? Las reaccionarias, pues cuando vienen en su momento, las liberales cuando vienen en el suyo, reclaman ese derecho a una pensión por su implicación política en unos acontecimientos, que es una implicación, como tú has dicho, generalmente subsidiaria, ¿no? Pues de ayudar a presos, de ayudar en llevar mensajes, en refugiar a alguien, pero sí que lo hacen. Lo que ocurre es que tenemos esos casos contados en los que son las mujeres que por determinadas circunstancias no tienen otros medios de subsistir y por eso tenemos ese conocimiento. El otro día le comentaba a Fernando que me acababa de encontrar en un repaso por los periódicos del trienio que hasta ahora sabíamos que Carmen Silva había regresado porque su marido está aquí y Gil Novales también data su presencia en una de las sociedades patrióticas, creo que era la andaburiana, pero que el otro día repasando los periódicos me encontré una solicitud de que se le vuelva a pagar la pensión que estaba cobrando antes de tener que marcharse, ¿no? Y entonces, cuando aparecen ese tipo de peticiones, cuando de alguna manera aluden a su implicación política en los acontecimientos con el gobierno que ahora mismo está presidiendo. Bueno, ¿alguna intervención más? Pedro Rúcula. Dos preguntas que son, yo creo que es la misma. No, espera. Sí, de un lado, pensando en la idea de los proyectos estos moderados que has seguido a lo largo del tiempo, me preguntaba si son todo basados en una corrección del modelo constitucional o del modelo político de Cádiz, o hay un momento en el que a la hora de buscar un modelo moderado se quita de delante el modelo de Cádiz para corregirlo y se va a buscar fuente de inspiración en otros modelos que puedan representar mejor una fórmula térmica. Y en segundo lugar, sobre los protagonistas. Es decir, ¿quién son? ¿De dónde proceden esas gentes que buscan el espacio político del modernismo? Son siempre liberales que ante derivas revolucionarias o miedos van buscando digamos, espacios más a rebrigo de esos riesgos, o al contrario, son gentes que han vivido la experiencia también de la reacción absolutista y se han dado cuenta el desfase con el que se está viviendo en España las épocas de reacción. A ver, la mayoría son liberales y hay también algunos josefinos y afrancesados. Y normalmente tienen como referencia la Constitución de Cádiz, excepto los ejemplos de josefinos que sí tienen propuestas que camuflan como moderación, rectificación o revisión de Cádiz, pero que la realidad es que plantean propuestas nuevas. Ellos sí tienen, podríamos decir, la valentía de defender algo nuevo, lo que pasa es que muchas veces lo camuflan como revisión de lo existente, ¿no? Pero la mayoría piden la revisión de la Constitución de Cádiz, haciendo referencia, como yo decía antes, a las monarquías templadas, monarquías limitadas o al ambiente dominante en la Europa del momento. Y luego, no sé, entre los liberales está Toreno, Martínez de la Rosa, Flores Estrada,
Beltrán de Lis, este paisano tuyo, Calvo de Rozas. Pero incluso tengo aquí una cita de correspondencia entre San Miguel y el embajador británico ya en el verano del 23, que yo la incorporo como ejemplo de que en el fondo tampoco había un apego muy claro por parte de alguien que parece que es indudablemente liberal como San Miguel, ¿no? Y el embajador inglés le reprocha que no quiera oír las propuestas francesas y que se está echando el tiempo encima y que se van a perder la oportunidad de preservar el liberalismo aunque sea modificado, y le reprocha que le dice, si hace poco me ha reconocido que en la isla de León en 1820 adoptasteis la Constitución de Cádiz porque estaba hecha y estaba a mano, pero no por sus méritos, ¿no? Y lo que le contesta a San Miguel es que ya es una cuestión de honor, que ya da igual que la Constitución sea mejor o sea peor, sino que ya el honor español está comprometido con la Constitución de Cádiz y que ya no hay posible negociación, ¿no? La inversión del sacrificio, una vez que se ha sacrificado tanto por una cosa, ya no puedes prescindir de eso, ¿no? Es un tío. ¿Tú querías hablar de eso? Me gustaría saber cómo son vistas las mujeres que intervienen en política por la opinión pública y si realmente marcan un ejemplo para romper la barrera de la política y las mujeres. Bueno, ya he dicho antes que la irrupción de las mujeres en la política es una irrupción velada, es decir, no es y no tiene que ver con como se ha comentado aquí, con reclamar ningún tipo de derechos políticos relacionados con el sufragio ni nada de esto, ¿no? Sino que es más bien una implicación o bien al hilo de la guerra o bien al hilo de los debates que abre el decreto de libertad de imprenta que permite a las mujeres escribir. Aún así, las mujeres, y eso lo estudió también Beatriz Sánchez Hita, especialmente en un contexto donde la opinión pública es más liberal, ven con mucho recelo a la participación de María Manuela, ¿no? Que es absolutamente absolutista y a la que califican de Marisa Vidilla, la ponen a la pobre pues de vuelta para arriba. Y ven con más complacencia, ¿no? Pues la irrupción de la marquesa de Astorga y su tradición de la obra de Mably. ¿Cuál es el avance? Pues el avance es muy pequeño, ¿no? Lo que ocurre es que, y además en algunos casos van a retroceder mucho, ¿no? Yo siempre digo que Frasquita Larrea, que siempre tuvo sus peleas con Juan Nicolás Boldefave por el hecho de simplemente de leer y de exponer sus ideas sobre la emancipación de la mujer, por haber leído a Mary Wollstonecraft, y que le había costado tantos disgustos en su matrimonio, llega un momento en 1820 que se asusta y que dice que las mujeres no entienden de Constitución, que qué hacen las mujeres que son sensibles y que deberían de apiadarse del pobre Fernando, que qué hacen apoyando la Constitución, que sabrán ellas, ¿no? O sea que entonces es muy curioso ese repliegue y ese decir, bueno, vamos a ver, que estoy yo aquí diciendo que las mujeres pueden opinar y pueden expresarse y lo estoy haciendo yo, pero a ver si me van a salir todas las liberalas del mundo ahora aquí a querer meter baza, ¿no? Entonces, claro, mientras que sean de mi cuerda, pues vale, pero si no... Pero bueno, eso pasa... Todo el mundo está muy contento siempre con los derechos, siempre que se ejerciten en el sentido que a uno le interesa, ¿no? Eso está claro, todas las épocas. ¿Alguna intervención más? Quería preguntar una cosa, Gonzalo. Si percibe que en el planteamiento de estas opciones moderadas hay un intento de, aparte, establecer un sistema, digamos, más moderado, con menos derechos, con más exaltado, etc. Si hay intención de traerse a sectores realistas, porque en ese sentido, digamos que no cumplieron su objetivo, ¿no? Porque hay que analizar algo. No, eso es claramente que sí, porque el gobierno francés, a través de un enviado de Fernando VII a París, de Morejón, trata de convencer a Mata Florida y a los que están refugiados en el sur de Francia de que es necesario una transacción, solo que algunos están más convencidos de que esa es una posibilidad y por ejemplo, Mata Florida se niega siempre por completo a
aceptara algo así. Queda también la otra alternativa, otra interpretación que yo no he expuesto en mis 5 minutos, y es que todo era una mentira, ¿no? Y esa es la... Ahora puedo leer una cita. Al final, en ocios de emigrados españoles en el año 24, en Londres, defienden esta idea, ¿no? Y textualmente dicen esto, ¿no? El plan de Francia se reducía a adormecer a los españoles con el aliciente de las transacciones, introducir entre ellos la división, neutralizar su resistencia, despedazar enseguida la Constitución, afirmar el despotismo, sacrificar a los amantes de las libertades, desolar la península, privarla de toda fuerza y tomar en el año 24 una triste represalia de la humillación que sufrieran el D14, ¿no? Que también esa otra... Lo que pasa que, claro, eso a toro pasado es más fácil de interpretarlo así, pero también hubo quien pensaba que era todo una estrategia por precisamente dividir y vencer más fácilmente al liberalismo español. ¿Alguna otra intervención? Bueno, como son ya y 25, llevamos ya un buen ratito, lo mejor es que levantemos la sesión, descansemos un poco y mañana puntualmente todos a las 9:30 en esta sala.